Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir pues, a nuestro primer evento virtual del año. Bienvenidos. Gracias por inscribirse y asistir puntualmente a este primer webinar que estamos haciendo en este año 2022. Este es el primer evento virtual que vamos a tener de varios durante este año, referentes al tema de sistemas de gestión de la calidad y otros temas de interés para todo nuestro público. El día de hoy, nuestra ponente va a estar conversando sobre un tema que nos han solicitado mucho nuestros usuarios, y es el relacionado a las auditorías a distancia. Recuerden que producto de la pandemia, muchas actividades por todo el tema de las restricciones, han migrado a remoto y las auditorías no han escapado a esta situación. Por esta razón, hoy vamos a presentarle este webinar, retos para la organización y para los auditores, que presentan la norma cuando se realizan las auditorías a distancia siguiendo la norma ISO 17025. Les dejo entonces con nuestra especialista, la doctora Mirta Jiménez, experta en la materia, con más de 40 años de experiencia en química analítica y en sistemas de gestión de la calidad, y conferencista a nivel nacional e internacional en el área de la calidad. Así que le doy el pase a nuestra expositora. Adelante, señora Mirta. Voy a verificar si me oyen bien. Sí, la escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, me uno al agradecimiento de Amaro por estar ustedes conectados a esta actividad, y espero que reunamos las expectativas que tienen acerca de la misma. Okay. Pues nosotros vamos hoy a presentar una visión de los retos que enfrentan las organizaciones y los auditores de acuerdo a todos estos cambios que hemos venido, vamos a decir, sufriendo, entre comillas, ¿no? Fíjate, todas las normas de sistemas de gestión de la calidad han cambiado su enfoque. Tenemos también el motivo de la pandemia, ¿verdad? Que ha hecho que la gente repiense cómo hacer las cosas, cómo vamos a trabajar en estas situaciones, y la aprobación de auditorías a distancia por parte también de los entes que tienen que ver con normalización, específicamente la ISO y otros entes, ¿no? Ok. Mi desempeño desde el punto de vista profesional ha sido en la parte de laboratorios. Entonces vamos a trabajar con la norma 17025, que tiene que ver con los laboratorios de calibración de ensayos, y específicamente vamos a tocar los ensayos, y con la 19011, que es una norma que se llama una ISO, pero realmente es una guía que nos ayuda a llevar las auditorías. ¿Okay? Vamos entonces, para desarrollar el tema, lo hemos dividido en 4 puntos. El primer punto, vamos a tocar dónde estamos parados con relación a estas dos normas en la actualidad. Vamos a tocar el punto de método de ensayo, que yo considero que es el aspecto medular de la norma 17025, las auditorías a distancia en sistemas de gestión de la calidad para laboratorios específicamente, cuáles son los retos, y vamos a hacer algunas conclusiones y unas recomendaciones. Como les decía el compañero Amaro, esto es una serie, es el primero de una serie de charlas que estamos preparando para darlas en el transcurso del año. Y es un poquito para ir desarrollando criterios y tratando de crear competencias con relación a todos estos retos que nos ha puesto pues tanto los organismos de acreditación, que yo creo que han sido excelentes, y tanto la situación que se vive a la par de todos los desarrollos tecnológicos, porque independientemente de la pandemia, han habido una serie de desarrollos tecnológicos que hacen que nosotros nos pongamos pues en esa dimensión. ¿Cuáles son los cambios relevantes que han sufrido las normas de sistemas de gestión de la calidad? Todas las normas de sistemas de gestión de calidad. Bueno, primero, el enfoque es hacia los procesos. Antes las normas estaban organizadas más bien por funciones. Ahora se entiende la actividad como un todo, donde
cada uno de esa parte del todo tiene que confluir para lograr las metas de la organización. Luego, el enfoque centrado en el desempeño sobre el cumplimiento de los requisitos. Antes, básicamente, tratábamos de que unos requisitos se cumplieran, pero ahora vamos a medir si cumpliendo ese requisito tenemos el éxito esperado. El pensamiento basado en riesgo y el abordaje de las oportunidades, que desde el punto de vista de la gente del laboratorio siempre hemos trabajado con riesgo, sobre todo con la parte de salud y higiene ocupacional por el tipo de materiales con que se trabaja, bien sea en laboratorios clínicos, en laboratorios químicos, etcétera. Siempre hay un riesgo, pero ahora ese pensamiento está dirigido más a cuánto riesgo o cuáles son los factores de riesgo para yo lograr las metas de la organización. Por supuesto, dentro de ese riesgo total estarían estos riesgos que tienen que ver con aspectos químicos o de los productos o de los gases que manejamos. Pero aquí básicamente es riesgo para tener éxito en las metas que nosotros hemos colocado como organización. Otro factor también es que a partir del 2015 se aprueba el uso de auditorías a distancia y lo que se nos viene con la tecnología, que son el uso de la tecnología de información y comunicación. Entonces, todos esos cambios hacen repensar las cosas y ver si lo podemos hacer y en qué lugar del poder hacer estamos, ¿no? En el sentido que estamos hablando, fíjense, ya la adopción del enfoque basado en procesos para la 17.025 aparece en el 2005, ¿no? En el 2017 aparece el pensamiento basado en riesgo, el enfoque centrado en el desempeño y el uso de las tecnologías TIC ya como requisitos de la norma, ¿ok? Y la norma de auditoría, que les comento que es una norma fabulosa, es una guía que te dice desde la A hasta la Z qué tienes que hacer para conducir una auditoría y llegar al éxito. Y es una guía que es útil para la organización y tanto para la organización como para los auditores, porque te va llevando a tu poder ir evaluando cuánto lejos estás de tus propias metas, ¿no? Entonces, vale la pena que aunque no seamos auditores, toda la gente que maneja sistemas de gestión de la calidad conozca esta norma de auditoría. Y la del 18 está fabulosa, realmente está excelente. Entonces, ahí hacen una ampliación de los aspectos de gestión, planificación y la realización de la auditoría. Eso va directamente para el auditor. Adaptación de la terminología para reflejar el enfoque a procesos, enfoque de los resultados del sistema de gestión y su desempeño. O sea que aquí yo pienso que son los dos bloques más importantes que nosotros como auditores debemos atender cuando vamos a hacer la auditoría de unas organizaciones, ¿ok? Porque ya están completamente en línea. Y por supuesto, la 17.025, como les comento, ya la trae a partir del 2017. Luego viene el enfoque basado en riesgo y el abordaje de las oportunidades, y en ese sentido, la 19.011 toca el riesgo desde el punto de vista del éxito de la auditoría, ¿ok? Sin que eso menoscabe a que hay que auditar la parte de riesgo cuando vas a auditar una organización. Pero aquí el centro, un capítulo que le dan bastante intenso a la parte del manejo del riesgo y sobre todo por toda esta situación actual. Y hace las consideraciones sobre las auditorías virtuales. Entonces, vamos a refrescar un poquito el concepto de auditoría, ¿verdad? Que es un proceso sistemático, independiente y documentado, orientado a obtener evidencia para determinar la extensión en que se cumplen los criterios fijados para la auditoría. Entonces, que aquí mismo en la propia definición ya aparecen elementos que nosotros tenemos que estar muy claros en que los debemos utilizar, que es útil y que tenemos que ponernos en el contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer documentación de auditoría. Bueno, tendremos que usar las tecnologías de información y comunicación para tener eso documentado de la manera y darle al cliente lo que necesita en ese sentido, ya usando estas tecnologías, ¿verdad? Sigue siendo un proceso sistemático, independiente y documentado. Que hay que documentar todos los hallazgos que son las desviaciones de lo que has planificado, ¿ok? ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos en auditorías para conducir una auditoría? Bueno, revisión de la documentación y su estado de actualización, de lo más básico.
verificación del cumplimiento de los planes de mantenimiento, calibración, capacitación de personal, etcétera, plan de compra, observación sobre la aplicación correcta de métodos de ensayo, verificación del uso de rutinas de control y aseguramiento de la calidad de los resultados. Creo que son, hacia la norma 17.025, son de los aspectos más importantes que un auditor debe atender, sin menoscabo de los demás. Cuando digo importante, porque hay con profundidad, pero aquí no se puede dejar nada de lado, ¿no? Y la revisión del estado de las instalaciones de acuerdo al CHAP. Y esto es muy visual, ¿no? Preguntamos, ¿podemos hacer esto en remoto? Bueno, es la pregunta que yo creo que nosotros nos tenemos que ir haciendo, dando la respuesta correspondiente, pero además viendo cómo lo hacemos, porque no además podemos hacerlo sí, ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, allí vamos, ¿no? La norma de auditorio, la 19.011, ya aparece una descripción de lo que serían los métodos de auditoría. Y en ese sentido, las clasifica de acuerdo a la interacción entre el auditor y el auditado, como en sitio o a distancia y con o sin interacción humana. Si nosotros revisamos todos los puntos que están en esa descripción de los tipos de métodos de auditoría, nosotros vemos que básicamente, por supuesto, es la misma información que va a circular, pero, por ejemplo, aquí en la parte con interacción humana y en el sitio, realizar entrevistas, completar listas de verificación, cuestionarios, revisar los documentos con la participación del auditado, a distancia. Entonces, hacemos prácticamente lo mismo a través de los medios de comunicación interactivos. Realizar entrevistas, observar el trabajo realizado con una guía a distancia, completar listas de verificación y cuestionarios, revisar los documentos con la participación del auditado, y en la otra es pues simplemente haciendo una pesquisa más bien sin la interacción del auditado. Aquí es importante, y es una de las cosas que me encantaría que ustedes pudieran complacerme en ese sentido. Con cada cosa que vayamos describiendo, siempre preguntemos, ¿tenemos la facilidad y lo podemos hacer a distancia? Porque, por ejemplo, aquí cuando dice a distancia, tengo que observar el trabajo realizado con una guía a distancia. Entonces, a veces yo me centro de las cosas que he hecho auditando, cómo veo yo algunas desviaciones, si es capaz de que esas desviaciones yo pueda haberlas detectado haciéndolo simplemente con una guía a distancia. ¿Okay? Entonces, en ese sentido es que pienso que nosotros debemos ir formando criterios y viendo cómo lo hacemos y proponer soluciones, ¿no? La auditoría en remota está definida y ya hay muchísima gente trabajando en esto ahorita, tratando de desarrollar software, programas, para poder abordar esta actividad de esa manera, con éxito. Aparece esta definición entonces. La remota es proceso mediante el cual los auditores combinan la tecnología de información y comunicación con el análisis de datos para recopilar evidencia electrónica del estatus de implementación de los sistemas de gestión auditada. Entonces, fíjate, evidencia electrónica, análisis de datos, además del uso de la tecnología de información. O sea, los auditores estaríamos enfrentados a manejar todas estas formas de hacer las cosas y con las herramientas que nos están proveyendo las TIC, ¿no? En ese sentido, bueno, se comenta que se puede usar cualquier tipo de las tecnologías actuales como el Zoom, Microsoft, el Skype, todas estas facilidades que nos permiten reunirnos, ¿no? Entonces, estaríamos como que la teoría de lo que podemos estar haciendo está allí. ¿Y con qué herramientas, verdad? Entonces, uno de los retos que yo veo que son importantes es esto. ¿Cuáles eran antes cómo hacíamos? Auditorías basadas en cumplimiento de requisitos. Bueno, normalmente teníamos una lista de los requisitos que básicamente era vaciar los requisitos que ya estaban en la norma 17.025 y revisar si se ejecutaban bien las cosas, pero además
en cuanto a procedimientos, en cuanto a ejecución en sí de planes, etcétera, etcétera, que ya dijimos. Ahora ¿dónde se enfocan las cosas? Bueno, tenemos un enfoque organizacional por proceso. Tenemos que auditar cómo esa organización está funcionando, cómo logran las metas. El enfoque centrado en el desempeño, el pensamiento en riesgo, usar las auditorías de distancia y las TIC. Entonces, eso sería lo más grande o el total de las cosas que tenemos que enfrentar. Entonces, vamos a empezar a tratar de ver qué buscamos cuando vamos a medir cada uno de estos elementos actuales, ¿no? ¿Cómo mediríamos el proceso si las cosas están funcionando? Bueno, aquí tenemos que con relación al proceso se pueden detectar estos elementos. Primero que nada, el contexto de la organización, donde está enmarcada, qué estamos haciendo para que en el contexto las cosas fluyan y se den. Y aquí, después que termine el último punto, vamos a volver al primero porque quería un ejemplo real. O sea, procesos, su secuencia, los resultados esperados, la documentación y cómo conservan estos documentos, métodos de seguimiento, medición, control y ejecución de los cambios, los recursos necesarios y su disponibilidad, las responsabilidades, capacidad para identificar los riesgos y oportunidades, cumplimiento de las metas estratégicas. Eso sería lo que tendríamos que estar viendo cuando vamos a hacer la auditoría del proceso. Desde el punto de vista de la organización, lo que tenemos que tener preparado para, o sea, debería ser nuestra forma natural de trabajo, de que estos resultados sean evidentes, ¿ok? O esas hallazgos sean evidentes, pues podamos conseguirlos sin ningún tipo de problema. Fíjate que yo tengo un ejemplo de contexto de la organización que me indica que hay organizaciones que quieren hacer bien las cosas y que hacen hasta cosas que no se le pudiera ocurrir a uno para que su organización funcione. Conozco una empresa que está ubicada geográficamente en un sitio que no es muy amigable. Ellos estudiaron eso y tuvieron al principio unos problemas de que bloqueaban la entrada de los camiones de la empresa. Pues ellos hicieron todo lo que fue el desarrollo de unas relaciones con el barrio donde la empresa está enmarcada, de forma tal de que tienen una relación absolutamente viable y tienen muchísimos años sin tener problemas en que les vuelvan a cerrar las entradas y con todo en el marco de la ética y de las buenas relaciones, el de ganar. Entonces, cuando a mí una empresa me muestra eso, me dice, estoy claro que mi función es para lo que me he creado y estoy usando todas las herramientas que puedo, o me puedo organizar de forma tal de poder tener éxito en las metas que me he propuesto. Con relación a la capacidad de identificar los riesgos y oportunidades, les comento que hay mucha gente también, así como se está trabajando mucho en la parte de auditoría remota, en la parte remota, del trabajo remoto, mejor dicho. También hay mucho trabajo hecho sobre lo que son los riesgos, la clasificación, el peso, o sea, eso comercialmente eso se puede conseguir. Es bien interesante que las organizaciones de verdad hagan el trabajo internamente y que ellos puedan pesar. Cada una de esas cosas tiene mayor importancia para poder, en un plan a corto o mediano plazo, poder ir solventando todos esos riesgos que tienen para poder tener éxito en las metas que se han propuesto, ¿no? Okay. ¿Cómo medimos el desempeño? Bueno, siempre son indicadores, ¿verdad? Allí básicamente hay que ubicar qué parámetros está usando la organización para evaluar su desempeño y cuál es la métrica que va a utilizar. Si vamos a la definición de desempeño, es el análisis de los resultados de una empresa con respecto a sus objetivos y metas. Entonces, ¿qué tipo de desempeño pudiéramos estar midiendo? Bueno, el desempeño financiero, el operativo, el capital humano. Básicamente nosotros nos centramos en la parte operativa. Entonces, ¿cuáles índices son observables cuando uno quiere definir unos parámetros de desempeño para una organización tipo laboratorio, ¿verdad? Entonces, es la satisfacción del cliente, las no conformidades, la fidelidad, el capital social, la ventaja competitiva, las capacidades
y los recursos. Entonces allí nosotros tendríamos, cada organización es capaz o debe ser capaz de definir cuáles son los indicadores que mejor les sirven para medir su desempeño y irlos llevando. De hecho, nosotros vamos a tener, creo que el tercer webinar de nosotros son indicadores de desempeño para el laboratorio. Desde ya los invitamos. Los elementos del enfoque basado en riesgo, bueno, identificación y caracterización de los riesgos, evaluación de su impacto sobre los procesos y sobre el desempeño, eso es bien importante. Eso sería una, ¿cómo le digo yo? Una información que yo como auditor buscaría. Parametrización de los riesgos, lo que les decía antes, darle peso a los riesgos, y eso me enfocaría en hacer las metas de la organización para el próximo año, o de inmediato, etcétera, etcétera. Relación de los indicadores de riesgo con las metas de la organización. Entonces, esto sería dónde estamos parados y qué necesitamos hacer. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo tenemos que ir desarrollando. Como yo soy gente de laboratorio, bueno, tengo que ir a métodos de ensayo, lo que me corresponde. Quiero, entonces, de aquí en adelante mostrar una serie ¿cómo decir? Hallazgos, situaciones que he vivido que me permiten decir, hay que enfocar la atención en esto para lograr tener éxito cuando vas a lo que es una empresa de laboratorio, pues, o que forma parte de una empresa mayor, pero que simplemente la gente debe tener la confianza que lo que tú estás emitiendo como resultados son confiables. Entonces, fíjate, la norma 17.025, como está organizada a partir del 2017, es en base a estos 8 subpartes, vamos a decir, ¿verdad? Y de allí, hace mucho, o sea, yo hago mucho énfasis en la parte 7, que es requisitos relativos a los procesos. O sea, que ya definitivamente hay una organización de la guía que me hace ir a los procesos. Y dentro de los procesos identificamos 11 procesos que tienen que estar documentados, controlados, medidos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar solamente sobre 2, que es selección, verificación y validación de métodos y el aseguramiento de la validez de los resultados. Es bien interesante que ya la norma básicamente me presenta un esquema operacional de un laboratorio, entonces ahí uno ve todos los procesos interconectados y cómo uno llama al otro. En la parte de arriba, como ustedes pueden ver, tenemos como sería el proceso principal, donde simplemente tengo una muestra, hago una preparación interna en la que requiere el método, hago la calibración, si estoy en un laboratorio de calibración, o hago la ejecución del ensayo, si estoy en un laboratorio de ensayo. Y ojo, los ensayos requieren calibración, pero esta calibración que habla en este esquema es básicamente la calibración de un laboratorio de calibración de instrumentos, ¿no? Y aquí vemos en todo lo que es este diagrama, ¿verdad? Estos 2 puntos que tenemos: selección, verificación, validación de métodos y el aseguramiento de la validez de los resultados. Yo considero que lo que no me puedo perdonar como gente de laboratorio es que esa parte no esté bien conducida, porque lo lleva todo. Aunque, si les confieso, cada vez que yo voy a uno de esos, vamos a decirle, subprocesos, perdón, que integran este proceso global, yo considero que cuando falla uno la cosa no sale bien. O sea, me cuesta mucho priorizar, pero sé que esos son los más básicos, y valga la forma de decirlo, ¿no? Entonces, yo centro mucho la atención cuando hago auditorías desde el punto de vista de la norma 17.025, de centrarme en cómo están haciendo esas partes, sin desmejorar las otras, pero esas son básicas. Entonces, quiero poner algunos ejemplos de cosas que yo quisiera dejarle a ustedes, que decidan si eso lo exigiría un auditor o si eso simplemente es mi compromiso como organización para hacerlo bien. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a un método de ensayo, el método de ensayo me exige tengo unos requisitos para saber que lo estoy haciendo correctamente. La primera es la actualización y que sea adecuado para su uso. Tengo que saber su alcance y en ese sentido yo le agrego ahí que tengo que saber la especificación del producto. La norma 17.025 ahora me exige como unos límites de control. Y para mí un buen límite de control es la especificación del producto.
desde el punto de vista cuando el resultado va a salir. Para el ensayo puedo usar otros controles, pero para la salida de un número con relación a un producto que lleva una especificación, debería ser la especificación del producto. Luego tengo que el método que tiene que estar validado y verificado, y yo solicito normalmente el experimento de verificación. Normalmente me gusta utilizar mucho, cada vez que se puede, uno debe usar métodos normalizados, porque ya ese método ha estado validado, y yo simplemente necesito mostrar que yo puedo alcanzar los parámetros de desempeño que me indique el método, y en ese sentido es verificar el método. Entonces, si a mí me están usando un método normalizado, yo normalmente digo, enséñame tu experimento de verificación y veo los detalles. Les comento, así como en la primera oportunidad, les comenté que esta empresa que me sorprendió su forma pues de solventarla, poderle darle continuidad a su trabajo. También a mí me ha sorprendido cuando he pedido experimentos de verificación que la gente no es suficientemente honesta, y depende de los motivos por qué los tiene, pero uno cuando ve un diseño de experimento y ve los resultados, tú puedes ver si los datos siguen una tendencia o no siguen una tendencia, y te das cuenta si el experimento realmente fue ejecutado o no fue ejecutado. Entonces, por eso, desde que me pasó eso, yo siempre pido el diseño del experimento que hicieron y los resultados crudos del análisis, ¿no? Ejecución del ensayo, condiciones ambientales, metrología, calibración y medición. Muestreo premedición, confiabilidad de la medida, control y aseguramiento de calidad, personal calificado, competente y autorizado, trazabilidad e incertidumbre de la medida. Todos estos son requisitos que tiene que tener un método de ensayo. Yo quiero centrar un poquito y es mirando hacia dónde puedo resolver para hacer la auditoría de esos aspectos, en principio. Porque en principio de esto, luego veremos en alguna otra oportunidad cómo auditamos los otros procesos, ¿ok? Entonces, vamos a ver adecuado para su uso. Fíjate, yo tengo dos situaciones. Voy a un laboratorio absolutamente dotado que tiene dos normas que puede aplicar. Una norma que es por asociación atómica, otra norma que es por plasma. Las dos normas me están dando a mí unos resultados. A mí me dicen que además la especificación del producto tengo que reportar menos de un ppm, el que va a vender tiene que reportar menos de un ppm. Cuando yo tengo esta norma, yo sé que si estoy al 0,95 ppm, por la estadística del método, por los valores de reproducibilidad, yo puedo tener aquí que este valor va a estar entre 1,1 y 0,79, lo que quiere decir que yo estoy fuera del método, a pesar de que sé que mi muestra tiene 0,1, que mi patrón tiene 0,95. Cuando uso el método de plasma, entonces sí, un 0,95 está entre 0,93 y 0,97, y yo claramente le puedo decir a la persona que está cargando, haciendo la carga del material, sí, saca lo grandizado que el número es este. Entonces ahí hay una disyuntiva, ¿verdad? Porque como organización yo debería ofrecer el método más confiable. Si no tengo disponible, porque no necesariamente los laboratorios son grandes, de envergadura, pues de buenos recursos, yo siempre tengo que buscar un método alterno que me garantice ese número, o le tengo que decir a la persona que está en proceso, mira, estos son los números que estás manejando, tendrá que ser más drástico el proceso. Ahora, fíjate que ahí hay dos aspectos, uno es lo que ve la organización y otro es lo que ve el auditor, porque a ciencia cierta, si a mí me dice audita, toca por auditar ese método de ensayo, y yo no me fijo mucho en el límite de especificación, yo no estoy muy segura si le voy a dar una alerta a la persona. Entonces, en ese sentido, por eso yo digo, cuando estamos trabajando con esto, hay reto para la organización y reto para el auditor. Entonces, ¿hasta dónde llega la injerencia del auditor cuando vas a hacer una auditoría de un método de ensayo? ¿Okay? Fíjense, voy a seguir dando como ejemplo, y siempre pongan en la mente, ¿puedo auditar esto en remoto? ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo consigo la información? ¿Cómo la solicito? ¿Okay? Entonces, me traje el método para medir densidad. Es una STM 5012, ¿verdad? Fíjate, desde el punto de vista de metrología, me pide ajuste preciso y el control de la temperatura del ensayo en el tubo de la muestra. Un error de 0,1
puede resultar en un cambio en la densidad de la cuarta cifra significativa. Ahí yo podría preguntar, ¿verdad? ¿Están disponibles los soportes de la calibración del sistema de control de temperatura o del baño de temperatura constante? Eso lo puedo hacer a distancia, ¿verdad? ¿Están disponibles los soportes de las calibraciones del sistema de control de temperatura y el analizador? También lo puedo pedir a distancia. ¿He realizado algún registro de evidencia que evidencia que el sistema de control de temperatura del baño del instrumento es capaz de mantener una temperatura del líquido? También son registros que los pudiera pedir a distancia. Ahora, algo que me tendría que asegurar es que esos resultados son trazables en tiempo, en el tiempo de ejecución, que la temperatura que me está reportando es cuando se hizo el análisis de la muestra que estoy reportando, etcétera, etcétera. O sea, estoy yendo a la cantidad de cosas que tendría que, a distancia, tener controlada para asegurar que la auditoría la estoy haciendo correctamente, que estoy editando bien el método. Ese mismo método también te pide unas condiciones ambientales, ¿verdad? Bueno, que tienes que, condiciones controladas de temperatura y humedad. Condiciones controladas de temperatura y humedad. Eso ahorita con los sistemas que existen disponibles comercialmente, eso lo puedo hacer y puedo trazar los datos que se registran, o sea que sí lo pudiera hacer, o sea que ya hay, desde el punto de vista tecnológico, un camino andado para tener registros que no tengan que ver con registros de cuaderno, pues, en papel. ¿Okay? Entonces, si pudiera hacer un seguimiento. Fíjate, cuando vamos a la parte de confiabilidad, ¿verdad? Control de calidad, que es con relación a las medidas, ahí tendremos que nosotros pedir cualquier cosa de estas que tengan que todas son válidas, de acuerdo a cómo el laboratorio organice su control, ¿verdad? Control de la medida, vamos a decir. Pero, definitivamente, bueno, uso de cartas de control, monitor de blanco, etcétera, los que más recuentos cruzados entre analistas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa de estas es válida y aceptada, ¿okay? Dependiendo también el método me va a decir mucho a mí cómo lo puedo controlar. ¿Okay? Pero ya sabemos que en la actualidad, por ejemplo, las normas ISO sobre método de ensayo ya trae parámetros de control de calidad de obligatorio cumplimiento. Piden que debes reportar límites de repetibilidad y límites de reproducibilidad. ¿Y cuáles son los criterios que usaría para la aceptación de materiales de referencia certificados? Y control de blanco. Otras normas que no son ISO, como ASTM, etcétera, etcétera, te piden que tú muestres un procedimiento de control y que los datos de ese control los vayas llevando registrados de una forma que puedas detectar tendencias y cuando sea posible, de aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados y su seguimiento debe ser planificado y revisado. O sea, tienes que tener realmente tu método de control. Eso tienes que mostrarlo, ¿no? Ok. Ay, concha, que estoy haciendo. ¿Dónde no veo? Okay. Para el aseguramiento, bueno, uso rutinario de control de calidad interno, participación en programas de ensayo de actitud interlaboratorio, adiestramiento del personal, dotación de equipos de avanzada, patrones y materiales de referencia, velar por la calibración, todo eso serán los elementos del aseguramiento que yo pudiera estar solicitando en una auditoría. ¿Ok? Y también cada laboratorio escoge el que mejor le convenga. A mí, dependiendo del tipo de industria que estés, pero yo que soy, bueno, mi origen es petrolero, vamos a decir, los programas de laboratorio son de verdad una bendición de Dios. Me acuerdo que cuando yo era auditada, no auditor, lo primero que hacían era pedirme los resultados de los informes donde participaba en los interlaboratorios y me hacían el seguimiento de las cosas donde yo estaba en algún momento desviada. Entonces, son fabulosos porque te muestran muy bien cómo estás tú desarrollando tu trabajo bajo un sistema de gestión de la calidad. ¿Okay? Es que estás en calidad. Se me pierde el mousito, chico. Ok, no lo veo. No sé si es que no veo, el mouse se pierde. Ok, entonces fíjate, yo tengo unas cuantas láminas que vamos a pasar. ¿Qué tiempo tengo? Ok, tengo unas láminas que son producto de las cosas que yo he encontrado a lo largo de las auditorías que he hecho
en el transcurso de mi vida, vamos a decir. Y lo que quiero es que ustedes revisen. Yo pienso que este webinar ustedes lo reciben también, el video lo van a recibir. Es bueno que vean cada, vamos a decir, cada desviación que se encontró y vean cómo nosotros pudiéramos, como auditor, hacerlo y cómo nosotros podemos, como organización, mostrarlo. ¿Okay? Alguna vez, punto final de una titulación, un color no se correspondía con lo que indicaba el método. Okay. Hidrómetro en uso, bajo campana, no apto, había alta turbulencia y la norma pedía que las condiciones fueran estables. Okay. Una etiqueta de un equipo, de un baño que se utilizaba, indica que la frecuencia de la verificación de la temperatura era trimestral y de acuerdo a los registros la frecuencia declarada no fue cumplida. Creo que ahora ya no piden que se etiquete el instrumento, ¿no? Pero hay que mostrar que lo tienes verificado, ¿ok? Ok, el laboratorio utiliza ensayos que no aplican para ciertas muestras. Ejemplo, determinación de agua en NASTA cuando solo aplicaba crudo. Entonces, fíjate, ¿cómo te puedes dar cuenta tú si están en el alcance de la norma o no? Algunas veces tú le preguntas al analista, mira, el tipo de muestra y te va a recitar la norma. Entonces, ¿cómo tú palpas eso? Bueno, eso lo detecté por un cuaderno de laboratorio donde el título era NAFTA. ¿Ok? Entonces, la norma, ellos están aplicando una norma fuera de su alcance, pero no demostraron que se podía aplicar. El mismo caso me pasó en algo con cromatografía, que había que enfriar la muestra y no lo enfriaban. Y me dicen, no, este producto no tiene volátiles. Bueno, muéstrame que no lo tiene. O sea, eso simplemente con un pequeño estudio que puede hacerlo hasta como trabajo de una tesis de un técnico, eso se puede hacer y puede, como te digo, confirmar que tú lo estás aplicando, aunque está fuera del alcance, pero tú tienes eso controlado, lo puedes aplicar. Ahora, ¿cómo audito eso? ¿Okay? Yo me di cuenta que el señor no enfriaba porque en el momento que estuve viendo presenciando el análisis, pues no ejecutó ese paso. La verificación de la calibración de un equipo, tal, que se usaba como material de referencia, el material estaba vencido y no mostraron que podía seguirse usando. Sí se puede seguir usando si tú me muestras que todavía está estable. Y de hecho, sí, eso ocurre muy normalmente con los patrones de alto contenido de azufre que se usan para rayos X. Okay. En el ensayo de agua por destilación de un laboratorio utilizaban para verificar la trampa una bureta de 25 en lugar de una micropipeta que pide el método de 5 mililitros. Eso tú lo puedes ver cuando están ejecutando el método. ¿Okay? Hay esto también que en ensayo sedimento por extracción no existen registros que confirmen el cumplimiento de peso constante para donde da el vacío que hay que pesar. Ok, esos son registros, ¿verdad? No se están registrando cambios en el plan de formación y seguimiento según lo establece, pues eso también es un registro. El empleo del el pHímetro ante una medición de pH no se considera adecuado porque no cubre a toda la muestra. Lo vi durante la ejecución, o sea, durante la ejecución. Entonces, fíjate, hay muchas cosas de esto que cuando yo te digo registro, me da la impresión de que nosotros, si tenemos registros que sean confiables o una forma de registrar confiable, las auditorías se pueden hacer a distancia y uno puede ir haciendo, vamos a decirlo con este nombre, la trazabilidad de todos estos registros se pudieran ir haciendo. Siento que es un trabajo enorme para los auditores, pero quién sabe si con la tecnología más bien no es tan laborioso, sino es más sencillo, ¿ok? Ok, entonces, hay algo que también me pareció porque, ojo, yo tengo mi edad, pero no estoy en contra de la tecnología, por si acaso. Pero lo que sí necesito saber el cómo para poder hacerlo bien. A mí me pasó algo, que es un laboratorio realmente importante, de una industria muy importante, Se le mandó un cuestionario simplemente para uno estar centrado en cómo iba a encontrar las cosas allá donde iba a auditar. Era un poquito remoto donde iba la persona que auditó. Y entonces, bueno, tú ves la respuesta y cuando vas al laboratorio, imagínate, había mudado el laboratorio a un localcito
que no estaba apto. La campana que estaban usando era una campana de cocina. Entonces, a veces uno puede pensar en grande, pensar laboratorios súper gigantes y con la última tecnología, pero también tenemos laboratorios que a pesar de que la industria no sean tan de pocos recursos, pues a veces para solventar un problema crean otro. Entonces, hay cosas que cuando tú entras a auditar o vas a un sitio, no necesitas hacer preguntas, pero ya cuando entras, simplemente la visión general, la panorámica que te presenta cómo están ordenados los instrumentos, cómo están separados. Y he auditado gente que está al extremo, que para cada aplicación cromatográfica usa un cromatógrafo. Cuando tengo un solo cromatógrafo, puedes montar varias aplicaciones. O sea, hay de todo. Pero entonces esto nos enfrenta a todos esos retos que yo les comentaba, ¿no? Entonces, vamos a ir ya como que cerrando. Reto para las organizaciones y los auditores. Y acuérdense, las organizaciones de laboratorio van desde organizaciones muy pequeñas hasta organizaciones muy grandes. Las organizaciones pequeñas para tener una competencia más o menos, pues todas tenemos que ir y hacer las cosas y mostrar que las hacemos bien, porque los sistemas lo que te permiten es tener la confiabilidad de que si la gente tiene, por ejemplo, una acreditación, está haciendo correctamente bien las cosas o está llenando una cantidad de requisitos y está en bien y tiene las ganas de hacer las cosas. Entonces, también hay laboratorios súper gigantes que, bueno, tú puedes proponer cambios muy violentos que signifiquen cambios de recursos, invertir en recursos y eso se da. Entonces, reto para las organizaciones y los auditores. Disponibilidad de infraestructura tecnológica confiable. Okay. Y no me quiero extender ahí para no hablar más de donde vivo. Okay. Identificación de herramientas para efectuar la auditoría y su acceso seguro y confiable. Capacidad de revisar en tiempo real la ejecución de los ensayos. Si de verdad en tiempo real, no puede ser diferido, no puede ser grabado, eso estoy claro. Iría hasta tiempo real, llego hasta tiempo real de la ejecución de los ensayos. Competencias del auditor y el auditado para manejar con éxito la modalidad. Y aquí les digo, amigos, los retos para el auditor son mayúsculos, porque tienes que estar casi por encima de la competencia de la gente que vas a auditar en muchos aspectos, incluyendo todos estos aspectos nuevos tecnológicos, ¿no? El costo de la auditoría remota versus el sitio. Realmente con mucha gente de la que hago comentarios de este tipo de auditoría, y la gente siempre me dice que las auditorías remotas van a abaratar costos. Y yo realmente pienso que uno tiene que evaluar si eso es cierto, porque abaratar costos, ¿en qué sentido? El costo de la tecnología también tiene un costo. Entonces, porque siempre es como que no tengo que trasladar, entonces pareciera que en una auditoría los gastos de traslado son muchos, pero o tú te trasladas o tú tienes que tomar mayor inversión de tiempo como auditor, haciendo registro, mirando registro, haciendo trazabilidad, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no hay que ser ligero en definir que es más barato un remoto con un sitio. Hay que ponerse, y en la situación de la organización que está, de hecho, quien dictamina qué tipo de auditoría hacerle es el que te solicita la auditoría, o sea, es la organización. El manejo de los riesgos, competencia en los aspectos técnicos a auditar, que, oye, les comento, espero que haber dejado evidenciado la necesidad de que todas las auditorías para laboratorio, si no hay dentro del grupo auditor, un auditor que domine los aspectos técnicos de los métodos de ensayo, realmente recurran a ellos porque es la manera de realmente terminar una auditoría con éxito. Acceso seguro y confiable a la información y documentación, otro aspecto. Para la organización pura, o sea, solamente para la organización, es definir y diseñar sus indicadores de desempeño que realmente reflejen. A mí particularmente a veces cuando me pongo como gente de laboratorio para ver en el desempeño, es que yo tenga suficiente información estadística para que eso refleje lo que yo quiero mostrar. Porque depende del tipo de laboratorio. Si eres muy rutinario y haces muchas muestras, probablemente y tienes muchos clientes, vas a tener una información cuando es desempeño
satisfacción al cliente vas a tener mucha información, pero cuando eso es pequeño, ¿cómo manejas eso? O sea, hay que sentarse también a pensar un poco allí. Identificar las medidas de su desempeño, métricas a ser utilizadas, facilidad de medición, visualización y monitoreo de esos indicadores, alineación de las métricas con las metas estratégicas de la organización. Luego, del auditor, actualizar su competencia incorporando e interpretando los nuevos enfoques presentados en las normas del sistema de gestión de auditoría. Eso hay que trabajarlo, aunque yo siempre comento, no es tan, depende de cronológicamente lo que uno considere corto o largo, pero si te ves la norma de la auditoría, es 2018, todavía se están incorporando conceptos. Para los laboratorios, introducir cambios desde el punto de vista de recursos y desde el punto de vista de mostrar el desempeño, como le digo, engranado, es lento. O sea, todavía queda espacio por ir desarrollando criterios y desarrollando consolidación de los sistemas. ¿Okay? Incorporar conocimientos relacionados con el manejo de indicadores en la evaluación del desempeño del proceso, actualizar conocimientos en los métodos de auditoría e incorporar destrezas en el manejo de las TICs. Bueno, ¿desde cuándo podemos hacer la remota? Del 2006, esas son conclusiones, ¿no? Desde el 2005 ya podemos hacer auditoría en remoto. Les digo, todo lo que sea sistemas de gestión, quiero decir, auditar la 9001, yo considero de verdad que tú puedes ir por los métodos de auditoría en remoto sin ningún tipo de dudas. Puedes hacerlo. Si hay la infraestructura y si tenemos la competencia. ¿Okay? Tanto por la organización y para el grupo de auditores. O sea, porque sí es factible, porque de eso es mucho documentación y aunque hay que evaluar parámetros de desempeño, también esos son registros. ¿Okay? A nivel de laboratorio hay muchas variables a controlar en la ejecución de un ensayo, por lo que no puedo asegurar, eso lo afirmo yo, hoy yo no puedo asegurar el éxito de una auditoría cuando se usa la modalidad para auditar aspectos técnicos de un ensayo, la modalidad remota, ¿no? Es de suma importancia que el auditor de aspectos técnicos, ya lo acababa de decir en la lámina anterior, que la gente tenga la competencia en el área técnica auditar para poder lograr una auditoría realmente en toda su extensión bien hecha y ayudar a la propia organización a eso. Y también en el manejo de las TIC. Es una cosa, ya cerrando, ¿no? Yo veo lo que son sistemas de gestión de calidad como una ayuda que tienen las organizaciones para hacer de una manera sistemática, desarrollar todos sus procesos de una manera confiable. Y para los laboratorios, la confiabilidad de lo que están metiendo es lo primero. Y ya lo vemos, y no quería mucho hablar de pandemia porque el tema es muy repetitivo, pero en lo personal, y les voy a dar y soy, como te digo, vengo del área científica, soy de laboratorio, manejo la calidad, qué sé yo, y les digo, cuando me tocó vacunarme, pues recé, porque no tenía confianza en que hubiera suficiente datos para estar segura en que iba a tomar la mejor decisión. Y bueno, por eso les digo, la confiabilidad para mí es la parte más importante. Y no es laboratorio. Si no hay confianza. Ok, entonces bueno, con esto yo termino. Espero que le haya dejado una buena cantidad de dudas por resolver, porque de esa manera pues todos podemos trabajar en equipo. Yo dejo abierta la posibilidad para cualquier comunicación que quieran tener con nosotros. Yo estoy, como en mi mente tengo, tratar de ver si a final después de la mitad del año, nosotros pudiéramos ir desarrollando un grupo de trabajo, como le digo yo, filantrópico, en el sentido de que pudiéramos empezar a consolidar esto de las auditorías en remoto para la gente de la obra y aportarle a la ISO o a cualquier organización que requiera nuestra perspectiva desde el punto de vista del laboratorio. ¿Okay? Eso es todo lo que te quería decir. O sea, si tienen preguntas. Gracias, señora Mirta, por su exposición. Les pido a todos los asistentes que por favor, si tienen alguna pregunta referente al tema, pues este es el momento que lo pueden hacer vía chat.
Por otra parte, recordarles que le va a aparecer en unos instantes en sus pantallas, le va a aparecer una encuesta que le vamos a pedir que contesten brevemente. Esto, por supuesto, nos va a ayudar a mejorar estos eventos virtuales. Así que, bueno, damos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si van a tener acceso al material de apoyo, le vamos a hacer llegar la grabación, ¿ok? Y le podemos hacer llegar la presentación también. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer mediante el chat. De todas maneras, Y mientras llega la pregunta, señora Mirta, si quiere comentar algo. sí, le quería comentar que nosotros tenemos aquí, como esta información les va a llegar a ellos, nosotros tenemos una última lámina, esta que estoy proyectando ahorita, unas normas que yo considero que no importa si no eres técnico de laboratorio, es decir, el que ejecuta los análisis, pero incluyendo la gente que está en, ¿cómo? Bueno, en la presentación tienes una lámina donde yo recomiendo que estas normas que están allí reseñadas, revísenlas, lean la norma de auditoría. Es bien importante que la revisen. Esta es la encuesta que está aquí. Es importante que la revisen porque desde el punto de vista como organización, oye, me va a ir guiando a que las cosas las haga bien. ¿Sí? Me están viendo, me están viendo. Ya. Pero Amaro ya encontró. ¿Ya hay algo más que quiera agregar, señora Mirta? No, estaba ya esperando si hay alguna pregunta o si no, bueno, gracias por la asistencia. Pues. Muy bien. Sí, por aquí comentan que qué criterios debe tomar en cuenta para la auditoría de manera general. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para la auditoría de manera general? Mira, los criterios de la auditoría, te digo, el primer criterio que tiene que haber, primero, si me está hablando de las remotas, primero recursos y después competencia. Y si no es remota, competencia. Competencia de los auditores como auditores y desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista técnico para la 17.025. Eso sería lo básico. ¿Okay? Y luego, como le digo, la norma, cuando vas a hacer la auditoría, los criterios están allí. Entonces tienes que manejar la parte de lo que son procesos, cómo los evalúas, la parte del desempeño. Fíjate que es genérico porque el desempeño es de la función principal de la empresa o del proceso principal de la empresa, pero ahí tienes una cantidad de subprocesos que tienes que medir. El muestreo, por ejemplo, en laboratorio, un muestreo, tiempo de respuesta, muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, competencia y recursos. Infraestructura. Por aquí también preguntan, estoy viendo una pregunta que está mucho más arriba, si, ¿cómo evaluar las competencias de los analistas de ensayos de un método de ensayo en particular? Ok. Fíjate, hay muchas maneras. Te voy a comentar por ejemplo, algo que yo viví. Un gerente de laboratorio nos pidió a nosotros que le hiciéramos un plan de desarrollo de su personal.
Y para cada etapa de desarrollo tenía que tener como un test. Un test que lo podía, le desarrollamos los test para que lo hiciera el propio gerente. Y había y era escrito y era oral. Entonces, una persona que domine el método y la técnica puede evaluar a la persona y acreditarlo, ¿ok? De que lo puede ejecutar. Porque normalmente en los laboratorios se organizan por tipo de análisis. Yo, por ejemplo, soy espectroscopista, aunque por los años que tengo, pues he visto ensayos físico-químicos, toda esa parte, cromatografía de masas, todas esas cosas, masas y espectroscopía, pero yo soy de rayos X. Entonces, cualquier persona que tenga la competencia por ejemplo, en rayos X, yo lo puedo hacer, pero yo tengo la competencia para evaluar un método de ensayo en masa, si lo quiero evaluar bien, si no es lo que puede conocer una persona superficialmente, pero hay como muchos detalles. Entonces, normalmente fíjate que en esa empresa a la que se le hizo ese trabajo, que por cierto que trabajamos con gente de recursos humanos, técnicos, desde el punto de vista de los químicos y gente de recursos humanos, el aval, la autorización de que la persona tenía la competencia la daba el gerente del laboratorio. ¿Ok? Y eso es válido. Cuando yo te audito, si yo tengo una que está autorizado para ejecutar los análisis, eso es válido. ¿Okay? Perfecto, muy bien. Están preguntando si un laboratorio de investigación desea prestar servicio, quiere implementar la ISO 17025, ¿cuáles serían los primeros pasos? No, estoy tomándome seria la pregunta, ¿ok? Primero conocer las normas, conocer lo que significa un sistema de gestión de la calidad. Normalmente lo que se ha hecho en este mercado de trabajo que existe, tú ubicas a una persona, o sea, buscas una asesoría de una persona que conozca el sistema de gestión, sobre todo el sistema de gestión de laboratorio, si es un laboratorio también de investigación, para que te haga un diagnóstico, qué tan lejos estás de todos los requisitos de la norma. Pero si vas a un laboratorio de investigación, igualito necesitas la 17025. Como te la mostré, como se mostró en una de las láminas, allí tienes todos los requisitos y tú vas leyendo todos tus requisitos y ves si los tienes, dónde cumples y dónde no cumples. Yo estuve trabajando con con los laboratorios se llama el INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me sorprendió cuando yo les hice ese prediagnóstico de cómo estaban, ellos ya estaban metidos en un programa interlaboratorio para suelo y eso lo llevaban, las muestras iban a Holanda, porque aquí en Venezuela no conseguían cómo hacer un proyecto interlaboratorio en esa área. Aquí en la petrolera sí, porque había muchos laboratorios y tú tenías suficiente, ¿cómo te digo? Información, suficiente laboratorio para poder desarrollar un programa interlaboratorio, ¿no? Pero es eso lo que tendrías que hacer, ¿no? Y tratar de empezar a normar las cosas, o sea, tratar de montar tu sistema alrededor de las cosas que haces más frecuentemente. O sea, si tú tienes un método de ensayo que lo haces esporádicamente, ese no lo incluye. Porque tú lo que vas a hacer primero es entrenar tu sistema en calidad. Entonces, usa las cosas más fáciles, ¿ok? Entonces, eso sería lo que se haría. Normalmente, trata de ubicar bien la norma y por eso yo reflejo esas dos normas. Hay que conocer la 9001, que es la norma para cualquier sistema de gestión, y la para laboratorio 17025, pero las dos se complementan, o sea, hay que leer las dos. Y luego, de los requisitos que te van a pedir, pues 19011, si no se te olvida ninguno. Perfecto. De las competencias, doctora Mirta, de las competencias en TIC, ¿cuáles consideran que son las primordiales para las auditorías remotas? Mira, para las TIC, de verdad que tener infraestructura confiable. Y sobre todo uno tiene que atender, aunque eso es superable muy fácil, la parte de la confidencialidad, pero tienes que tener una infraestructura confiable. ¿Y en qué sentido? Fíjate, lo puedo comentar aquí mismo. Yo no doy esta charla desde mi casa porque no confío. O sea, no sirve pues, la comunicación. Entonces, imagínate tú que tú planificas toda una auditoría
y no funcione. Eso es lo principal. Por eso hay que ir estudiando, desarrollando las pericias en ese sentido, pero tiene que asegurar la infraestructura. Eso sería lo elemental. No sé si estamos de acuerdo. Muy bien. Le recuerdo a las personas que no han contestado la encuesta, por favor nos ayuden contestando esas 4 preguntas que les presentamos allí a ustedes, que nos van a ayudar, por supuesto, a mejorar mucho. Y, señora Mirta, ya no tenemos más preguntas de parte de los participantes. Entonces, bueno, nada, darle muchísimas gracias a usted, señora Mirta, por acompañarnos durante esta hora. También agradecerle, por supuesto, nuevamente a todos por asistir nuevamente a este evento virtual del Grupo PTG. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, búsquennos como Grupo PTG para conocer nuestros próximos eventos y conocer toda la información de interés que a diario estamos publicando. También pueden visitar nuestra página, grupoptg.com, para conocer más de nuestros productos y servicios y cómo ayudamos a las organizaciones a optimizar sus procesos. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención, por asistir y nos vemos en el próximo evento. Que pasen excelente día. Lo agradecido.